Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de lengua. Hoy es 1 de junio, es lunes y vamos a seguir con la gramática que dejamos la semana pasada así a medias. Bueno, hoy vamos a dar las oraciones pasivas y activas y las oraciones simples y compuestas. Entonces, en el libro tenéis como la voz del verbo, porque las oraciones, los verbos pueden estar en voz activa o en voz pasiva. Y el número de verbos porque las frases pueden tener solo un verbo o más de un verbo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. A ver. eh, en principio, bueno, espera, voy a poner el libro, ¿vale? Para que lo leamos juntos. Esto es lo que vimos la semana pasada, que era la intención. Y ahora vamos a ver las oraciones y la voz del verbo. Vamos a ver, los verbos pueden estar en voz activa o en voz pasiva. Así a simple vista podéis ver ahí que la voz activa, por ejemplo, es avisó y la voz pasiva es fue avisado. La diferencia es que el verbo voz activa es todos los verbos que hemos estudiado hasta ahora, presente, el pasado, el futuro, el presente, perfecto, todos, los compuestos también, yo he comido, yo tú has comido, pero en voz pasiva se forman, como veis aquí, con el verbo ser y con el participio del verbo que se conjuga en el mismo género y sujeto, en el género y número del sujeto. Veis que aparece aquí el verbo ser, fue, y el participio que es avisado. El participio es el verbo que siempre se pone en las formas compuestas. Siempre aparece del verbo comer, siempre va a ser yo he comido, tú has comido, él había comido, yo habría comido, tú habrás comido. Os fijáis que el participio siempre es el mismo, ¿vale? Pues es igual, pero en vez de utilizar el verbo haber, yo he, utilizamos el verbo ser. Yo soy, yo fui, él es, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, si yo digo yo comeré, él lo tendrías que como yo comeré una manzana será comida por mí, ¿vale? Entonces, según la voz de verbo, las oraciones pueden ser activas o pasivas. Las oraciones activas son las que contienen un verbo en voz activa. Por ejemplo, un marinero despertó al capitán. Muy fácil. El sujeto es un marinero y el predicado es despertó. La diferencia aquí más grande, aunque ahora lo voy a explicar con el esquema, es que el marinero es quien realiza la acción. El verbo, que es el núcleo del predicado, es despertó. ¿Quién realiza la? ¿Quién despierta a quién? El marinero, ¿vale? ¿Y a quién despierta? Al capitán. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, sino que digamos que la recibe o la padece. ¿Veis? Bien aquí, el sujeto de la oración pasiva recibe o padece la acción presada del verbo. Por eso se le llama sujeto paciente. Por ejemplo, el capitán fue despertado por un marinero. ¿Qué pasa aquí? Que el capitán, el sujeto, ya no es el marinero, ahora es el capitán. Pero este sujeto no realiza la acción de despertar, sino que la recibe. Es decir, fue despertado ¿por quién? Por un marinero. Eh, a niveles prácticos, lo que hacemos es que el sujeto lo transformamos en un complemento agente, ¿vale? Bien, aquí veis. En las oraciones pasivas suele aparecer un complemento encabezado por la preposición pon, que es el complemento agente, que en la oración activa es el sujeto, pero en la oración pasiva pasa a ser el complemento agente. Y al capitán, que generalmente, que siempre es un complemento directo, pasa a ser un sujeto, ¿vale? ¿Por qué sé que es un complemento directo? Porque yo le pregunto al verbo, eh, ¿veis? Aquí no se podría tener que preguntar qué, porque nos va a dar lugar a equívocos, sino que tendríamos que sustituir esto por un pronombre. Por ejemplo, lo despertó. Sabemos que es un complemento directo y pasa a ser al sujeto paciente. Entonces, os lo voy a explicar, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Entonces, para recapitular, los verbos, las oraciones que tienen eh, un verbo en voz activa, que es un verbo normal, sin el ser o el participio, y que el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, mis padres compraron una casa. El sujeto son mis padres, ¿vale? Lo voy a ir haciendo aquí. Compraron, primero hay que localizar el núcleo, ¿vale? Lo vamos a poner en rojito. Esto es
el verbo. Se me ha cambiado. A ver si lo puedo hacer. Insertar. Bueno, aquí. Entonces, compraron viene a ser lo que es el contorno, lo voy a poner más cortito para que lo veáis de grosor. ¿Vale? Entonces, esto viene a ser el verbo de la oración, ¿vale? Que está en voz activa. Vamos a analizar ahora cuál es el sujeto y el predicado. Pues vamos a ver. Entonces, yo ahora copio esto y lo digo aquí. Y digo, vamos a ver. Mis padres, ¿quiénes son las personas que realizan la acción del verbo? Mis padres. Pues mis padres son el sujeto, ¿vale? Es un sujeto normal y correcto. ¿Cuál será el predicado? Pues esta parte de aquí. Incluye el verbo, ¿vale? Compraron una casa. Esto es el predicado, ¿vale? Vamos a ponerlo. Muy bien. Entonces, es un verbo en voz activa. ¿Cómo podríamos transformar esta frase en una voz pasiva? Bueno, para hacerlo, primero tenemos que transformar el verbo. Y el verbo en voz pasiva ya hemos dicho que es con el verbo ser más el participio. Y además, el sujeto, este de aquí, pasaría a ser un complemento agente, lo pondríamos aquí, y la casa, que es el complemento directo en este caso, pasaría a ser sujeto. Entonces, empezaríamos la oración con el complemento directo transformándolo en un sujeto paciente. Sería una casa, perdón, esto está mal, porque sería, si es pasado, comprar una casa fue, con el verbo ser, comprada por mis padres, ¿vale? Veis que el sujeto pasa a ser un complemento agente, mientras que el complemento directo pasa a ser un sujeto. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cuál es el verbo de esta oración? Lo vamos a ir haciendo juntos, ¿vale? Pues fue comprada. Uy, a ver si puedo hacerlo. Aquí. Fue comprada. Esto es el verbo. Vale, voy a escribir aquí si me deja. Aquí. Bueno, chicos, esto es el verbo, es que no me deja muy bien hacerlo. Esto es el verbo. Y en este caso, esto es el sujeto paciente, una casa. Y esto de aquí ya sería el predicado, ¿vale? Esto de aquí. Voy a ver si puedo poner. Y esto sería, a ver, voy a copiar otra. Me está haciendo un poco de lío esto, ¿eh? Las rayitas. Esto sería el verbo y esto sería de aquí el complemento agente. Lo voy a poner. Vale. Esto es el complemento agente y esto sería el predicado. Voy a poner otra más aquí para que lo veáis. Esto sería el predicado, ¿vale? Y esto sería el sujeto paciente. Y esto sería el núcleo del predicado, que es el verbo, ¿vale? A ver si me deja escribir. Esto sería el verbo y esto sería el complemento agente, ¿vale? Es un poco raro al principio, pero con práctica seguro que lo vais pillando, no os preocupéis. A ver, que lo voy a colocar así para que luego lo veáis. Bueno, entonces, la otra parte de este tema que vamos a ver son según el número de verbos. Eso es más fácil. Aquí. Entonces, tenemos las oraciones pueden tener una o varias formas. Según el número de verbos que tienen, las oraciones pueden ser simples o compuestas. Las oraciones simples son las que tienen solo una forma verbal, por ejemplo, el capitán examinó el barco, mientras que las compuestas son las que tienen más de una forma verbal. Por ejemplo, el capitán sabía que el barco no era estable, es decir, tienen dos verbos, ¿vale? Entonces, para poner en práctica un poco lo que hemos hecho hoy, vamos a hacer de la página 179 el 8, el 10 y el 11. Los tenemos aquí. Entonces, aquí el 8 tienes que clasificar estas oraciones según el número de verbos. Por ejemplo, ellos quieren que os portéis bien.
pues localizar si hay más de un verbo es compuesta, si solo hay un verbo es simple. El 10 y el 11, ¿verdad? He puesto. Sí. En el 10 tendréis que copiar aquellas oraciones que sean pasivas. Fijaros bien, si aparece el verbo ser con un participio, es pasivo. Y luego, en el 11, tendréis que convertir en pasivas las oraciones que estén activas. Bueno, todas están activas, tendréis que transformarlas en pasivas. Fijaros en este ejemplo. Un niño atendió la llamada. Pues la llamada fue atendida por un niño, ¿vale? Os he dejado aquí las respuestas también de las oraciones, ¿vale? Para que las veáis. Y nada más, chicos. Espero que os dé bien. Es un poco complicadillo, pero ánimo que podéis hacerlo. Venga, hasta luego.